Amados hermanos y hermanas en Cristo, el propósito de la vida cristiana es, obviamente, ser salvo. Pero no solo eso, vayamos un poco más, es recobrar la imagen perdida de Dios y llegar a ser un verdadero hijo o hija de Dios. Aquí, la imagen perdida de Dios se refiere al momento en el que Dios creó al hombre, lo formó a su imagen, lo puso en el huerto del Edén y le enseñó su voluntad, es decir, la verdad. El primer hombre, Adán, era un ser viviente con su espíritu vivo, que reflejaba la imagen de Dios. Luego que Adán desobedeciera el mandamiento, la imagen que tenía de Dios, de bondad y verdad, empezó a desaparecer y al final cayó en completa oscuridad. A ese estado, cuando Adán perdió la imagen de Dios, se le llama hombre carnal, porque en sus actos y pensamientos refleja el carácter de Satanás. Sin embargo, este Dios de amor sacrificó a su Hijo Jesús en la cruz para llevarlo de las tinieblas al reino de la luz y así recuperar la imagen perdida de Dios. Al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, despojarse de toda maldad y pecado, es decir, de todo lo carnal, y llenar su corazón con bondad y con la palabra de verdad, a eso se le denomina recuperar la imagen perdida de Dios. En ese momento será verdadero hijo de Dios. En esta serie de mensajes les compartiré lo que es el espíritu o lo espiritual, esto es, los atributos de Dios, y lo que se refiere a la carne o lo carnal, que son los patrones negativos que deberá desechar de su corazón. Espero que llegue a despojarse rápidamente de todo lo carnal que hay en su ser y se transforme en alguien de espíritu y así llegue a ser un verdadero hijo o hija de Dios. El pasaje bíblico de hoy lo hallamos en Romanos capítulo 7, versículo 14, que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, en el ser humano carnal, la lujuria del pecado, es decir, la tendencia a pecar, obrará en su carne y su cuerpo, y eso lo hará esclavo del pecado, es decir, lo llevará a pecar de obra. El verso 15 prosigue: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Alguien carnal será esclavo del pecado y no hará lo bueno o lo correcto que quisiera hacer. Más bien, hará lo que no quiere hacer. Deseará actuar correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. No obstante, practicará la mentira y la maldad que no desea hacer. Y los versículos 16 y 17 agregan: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Los hijos de Dios desearán vivir en obediencia a la verdad. Sin embargo, el pecado que hay en su naturaleza los lleva al desenfreno. Por eso, deberá despojarse de todo pecado, practicar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la verdad. Ahora, veamos la definición de pecado de acuerdo a la Biblia y aquellos términos que tienen que ver con el pecado, como transgresión, desenfreno, iniquidad o injusticia, entre otros. Primero, veamos el versículo que nos da la definición de pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23 explica: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Repito, todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora bien, usted es salvo por fe. La pregunta es, ¿en qué tiene fe? ¿O en quién cree? Creemos en Dios Padre, quien creó todo el universo y también creó al hombre. Y creemos en Jesucristo, quien vino a esta tierra en carne y murió en la cruz para resucitar al tercer día como Salvador de la humanidad. Entonces, ¿cómo da testimonio de su fe? ¿Tan solo basta con decir que cree o tiene fe? Claro que no. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el versículo 26 concluye: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como no tiene fe, no la podrá manifestar en hechos. Si tuviese fe, viviría de acuerdo a la voluntad de Dios. El pecado es todo aquello que va contra el obrar de Dios y su voluntad. Y Santiago, capítulo 4, versículo 17, continúa afirmando: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el corazón de cada uno hay una parte llamada conciencia, que es la que determina la diferencia entre lo bueno o lo malo. La conciencia generalmente tiende hacia lo bueno.
No obstante, en la medida en que la maldad y el egoísmo se enraizó en el corazón del hombre, la gente obedeció la tendencia opuesta a la bondad, cometiendo pecado tras pecado, a pesar de saber lo que era bueno. El ser humano siempre ha sabido que la bondad es un atributo de Dios y es su voluntad. Aún así, no la puso por obra en su vida. Le pregunto, ¿usted cree que alguien así puede afirmar que cree en Dios? Más aún, si el hombre no practica lo bueno, se inclinará a hacer lo malo. Y el que tiene dominio sobre esa área es Satanás, el enemigo de Dios. Por eso, los que practican la maldad al final se harán esclavos del pecado y obedecerán a Satanás. De ahí que todo lo que no es de fe es pecado. Además, si puede hacer lo bueno, pero no lo hace, eso también es pecado. Romanos capítulo 7, versículo del 19 al 20 menciona, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En la medida en la que haya pecado en su corazón, lo bueno que quiere hacer, no lo hará, más bien hará lo malo que no quiere hacer. En este mundo, a pesar que tenga un deseo de la carne en su corazón, no estará yendo en contra de la ley, por lo que no será sancionado. Aunque tenga el deseo de transgredir la ley o de pecar, si no lo hace de acción, no será castigado. Estará libre de penalidad. Únicamente si acciona, será culpable de la transgresión y recibirá la penalidad correspondiente. Es lo mismo en el Antiguo Testamento. A pesar de tener maldad en su corazón, si no lo manifestaba en una acción concreta, no era una obra de la carne, por lo que la ley no lo sancionaba. Por ejemplo, usted tiene el deseo de adulterar, sin embargo, no lo comete de obra. En ese caso, no estará desobedeciendo la ley. No obstante, a partir del Nuevo Testamento es diferente. A pesar que no cometa adulterio físicamente, si tiene ese deseo en su corazón, ya es pecado. En Mateo capítulo 5, versículo 28, el Señor dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, a pesar que no haya adulterado en la práctica, si ha mirado a alguien con lujuria o deseo sexual, ya cometió adulterio en su corazón. Por eso, la palabra dice que los deseos o apetitos de la carne en el corazón, al igual que las obras de la carne, son pecado. Ahora, veamos el significado de transgresión, iniquidad o injusticia, y desenfreno o libertinaje. Para una mejor comprensión de estos términos, usaré el ejemplo del deseo de hurtar o robar. Si alguien roba algo, eso ya de por sí es pecado. A esto denominamos transgresión. Es poner por obra el deseo o pensamiento que hay en su mente. Un ejemplo, hay un lingote de oro. Si en su mente le pasa la idea de robarlo, ya pecó de pensamiento. El pensamiento de robar, que es un deseo de la carne, es pecado. Y cuando la idea que tiene en la mente la pone en acción, eso es una transgresión. Es decir, el acto de robar se vuelve una transgresión al manifestarse como una acción, esto es, como una obra de la carne. Si en su mente tiene el deseo de robar o tiene codicia por las cosas de otra persona, no se le puede calificar como una transgresión. No obstante, cuando ese deseo que está en su corazón se exterioriza en una acción, ya es una transgresión. Y como tal, es un acto en contra de la voluntad de Dios. Por eso, Dios la califica como iniquidad o inmoralidad. En tanto viola la ley de Dios, porque hace lo que Dios le pide no hacer, Dios lo califica como un acto de desenfreno o desorden, porque va en contra del mandamiento. Así que, primero se da el pecado y luego la transgresión. Si hay transgresión, eso significa que se ha infringido la ley, y eso para Dios es desorden y libertinaje. Si tiene en su mente el deseo de pecar, ese deseo no es en sí mismo desenfreno ni libertinaje, porque lo que tiene en la mente aún no se ha revelado como transgresión. Sin embargo, si ese deseo se manifiesta como una obra de la carne, Dios lo califica como iniquidad, porque ha infringido la ley. Hechos, capítulo 8, versículo 23, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Si su corazón está lleno de amargura, esa aflicción se revelará espontáneamente y lo atará al pecado. Y Romanos, capítulo 1, versículo 29, menciona, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Todas estas obras de la carne son perversiones, tales como la avaricia, el odio, la envidia, los homicidios, peleas, engaños, chismes, etc. Y la palabra claramente enfatiza que aquellos que cometen estas obras de la carne no serán salvos. La primera parte de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Mateo capítulo 7, versículo 23 agrega: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por otra parte, Génesis capítulo 6, versículo 3, en su primera parte señala: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Es decir, Dios dijo que no tolerará al hombre que vive en la iniquidad, el libertinaje y el desenfreno. ¿Eso acaso significa que Dios abandonará a sus hijos si cometen esas obras? Claro que no. Este Dios de amor los disciplinará y así les dará otra oportunidad para que se alejen de toda iniquidad y desenfreno. Tal como enfatiza Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Es decir, si practica la maldad y vive en el desenfreno, con toda seguridad Dios lo disciplinará. Y por esa disciplina podrá arrepentirse y dejar de pecar. Este es el amor de Dios. Será disciplinado a través de pruebas, infortunios, enfermedades, etc. Para algunos, la disciplina les sobreviene inmediatamente. No obstante, para otros, les vendrá luego de muchos años. Podrá ser una enfermedad pulmonar, hemiplegia o un derrame cerebral. O quizás su empresa o negocio podrá quebrar de la noche a la mañana o enfrentará alguna desgracia difícil de superar. De ahí que, si está siendo disciplinado, no solo deberá arrepentirse, sino además deberá dejar de cometer toda obra de la carne. Entonces Dios lo perdonará de todo pecado, lo sanará y alejará toda adversidad de su vida. Por eso, si es hijo de Dios, no deberá practicar ninguna obra de la carne, y aún más deberá extirpar todo deseo de la carne. Si aún tiene algún deseo carnal en su corazón, a pesar que lo pueda controlar por un momento, lo más probable es que ese deseo eventualmente se exteriorice como una obra de la carne. En resumen, los deseos de la carne en su corazón son también pecado para Dios. Tal como cita Proverbios capítulo 17, versículo 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Si bien Dios no lo disciplinará por tener esos deseos o cosas de la carne en su corazón, para desecharlos completamente deberá pasar por pruebas. Claro, la mayoría de las pruebas no serán tan severas. Quizá enfrente algún problema financiero o familiar. Ahora bien, si desecha todo deseo de la carne sin necesidad de pasar por pruebas, Dios no permitirá ninguna adversidad en su vida. No obstante, si no lo puede hacer, Dios permitirá alguna prueba en su vida a fin que extirpe todo deseo de la carne. Así que, si enfrenta algún infortunio, deberá verlo como una oportunidad para despojarse de todo deseo de la carne de su corazón y cambiar. Si desecha todo deseo y toda obra de la carne, llegará al nivel del espíritu, es decir, a la santidad. Su espíritu prosperará, recobrará la imagen perdida de Dios y llegará a ser un verdadero hijo espiritual de Dios. A partir de ese momento, Dios estará con usted, pedirá y recibirá, buscará y hallará. Todo lo que pida con fe, Dios se lo dará. Será bendecido en todo lugar donde vaya. Jamás pedirá prestado, más bien dará. Será siempre el primero y no último en ser promovido o ascender. Para que Dios lo bendiga de esa manera, deberá despojarse de todo pecado. Tal vez se pregunte, ¿cómo podrá liberarse de todo pecado, como el odio, la envidia, los celos, juzgar, condenar, ira, rencor, arrogancia, adulterio, etcétera? Le digo algo, no es difícil. Hay muchas clases de pecado. Cada uno tiene diferentes tipos de pecado en su naturaleza. En primer lugar, deberá orar intensamente para extirpar la raíz más grande y profunda del pecado que le resulta más difícil de desechar, y luego arrancarla de raíz. Las otras raíces adheridas a esa raíz mayor saldrán junto a la más grande. Por ejemplo, para arrancar un árbol, primero deberá sacar la raíz más grande. Las demás estarán adheridas a la principal. Así que, si extrae la raíz más grande, las otras saldrán también.
Los pecados en su corazón están conectados unos a otros de esa misma forma. De ahí que, si extirpa la raíz del pecado más fuerte, podrá despojarse de las otras características de la naturaleza pecaminosa. Si el odio es la raíz de pecado más profunda en su ser, deberá luchar por extirparla. Deberá orar con fervor y practicar la bondad y el amor, que son lo opuesto al odio. Entonces el odio desaparecerá. De esa misma manera saldrá de su corazón sentimientos o emociones negativas como la envidia, los celos, murmurar de los demás, criticar y condenar. No se preocupe del tiempo que le tomará desechar todos esos pecados. Más bien, enfóquese en despojarse del pecado, al cual está más atado y que comete con mayor frecuencia. Luego, los otros saldrán más fácilmente. Desde luego, hay quienes, a pesar de no ser creyentes, por su buena conciencia controlan esa naturaleza pecaminosa y llegan a cultivar bondad en sus corazones. Alguien que tiene un corazón lleno de bondad podrá oír la voz de Dios, porque el corazón de Dios es la bondad misma, y tendrá esa sensibilidad espiritual. Sin embargo, no podrá llegar al nivel de la santidad, porque el ser humano, sin Cristo, no puede despojarse de la raíz del pecado original transmitido por sus padres por su propia fuerza. Por eso, el Señor, quien no pecó, resolvió el problema fundamental del pecado original al sacrificarse Él mismo en la cruz por cada uno de nosotros. De ahí que todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador recibirá el Espíritu Santo. Podrá extirpar toda raíz de pecado con la ayuda del mismo Espíritu, y así tendrá la plena seguridad de su salvación, alcanzando la plenitud de la estatura de Cristo, es decir, la santidad. En este proceso de santificación, Dios lo refinará a fin que se despoje de todo deseo de pecar en el interior de su corazón. El ejemplo típico de quien atravesó por esa clase de pruebas es Job. Job, capítulo 1, versículo 1, narra: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre intachable, de absoluta integridad y que hacía solo lo bueno. No obstante, Job aún no se había despojado del pecado original. De ahí que Dios aceptó la acusación de Satanás y permitió que atravesara por ciertas pruebas a fin de desechar su naturaleza pecaminosa original. Durante esas pruebas, Job no culpó a Dios. Incluso, a pesar que sus hijos habían muerto y haber perdido todas sus posesiones, aún así estuvo agradecido a Dios. Sin embargo, cuando todo su cuerpo se llenó de úlceras y ampollas, al final culpó a Dios diciendo que su mano lo había tocado. Temiendo por su vida y en su angustia, culpó a sus padres que lo trajeron al mundo. Incluso llegó a culpar a la naturaleza de su desgracia. Debido a que Job era bueno carnalmente, cuando llegó al límite, su naturaleza pecaminosa se reveló. El pecado original y la maldad, que no se daba cuenta que aún tenía, comenzaron a surgir cuando Dios permitió esas pruebas. Sin esas adversidades, Job hubiera pensado que servía bien a Dios, que hacía el bien a los demás y que tenía un buen corazón, y hubiera seguido viviendo de esa manera. No obstante, la realidad es que el corazón de Job no se asemejaba al corazón de Dios. Por eso Dios permitió esos infortunios en su vida. Al final, Dios le habló y le señaló su pecado. Así pudo descubrir su maldad y arrepentirse de ella. Esta prueba fue una verdadera bendición para Job. Cuando Job desechó toda su naturaleza pecaminosa, Dios lo bendijo más que antes. Job, capítulo 42, versículo del 12 al 13 menciona: Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y la primera parte del verso 15 añade: Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y continúa el verso 16. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Es decir, Dios también lo bendijo con una larga vida. Por eso, tal como señala Job, capítulo 23, versículo 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Si está pasando por pruebas, deberá examinar su vida con agradecimiento y desechar toda raíz de pecado en cuanto la encuentre.
Si aún tiene algo de esa naturaleza pecaminosa en su corazón, en cualquier momento podrá cambiar y accionará poniéndola en práctica. Así que deberá disciplinar su cuerpo, esto es, someterlo y cada día resistir el pecado al punto de derramar sangre, es decir, al máximo, hasta que llegue a extirpar definitivamente esa naturaleza pecaminosa. Con esto concluyo, amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy hemos hablado del pecado. Estará pecando si desobedece la palabra de Dios que le dice lo que debe hacer, lo que no debe hacer, lo que debe desechar y lo que debe guardar o cumplir. Si esa tendencia a no guardar la palabra de Dios está en su corazón, incubará las cosas de la carne. Y si las pone por obra, será una transgresión, es decir, una iniquidad, porque estará viviendo una vida desenfrenada. Los que practican esas transgresiones enfrentarán pruebas y dificultades en sus vidas, y los que tienen esos deseos de la carne en su interior padecerán aflicción en su corazón. Sin embargo, incluso esas circunstancias son producto del amor de Dios, a fin que deje el pecado y sea un verdadero hijo suyo. Así Dios podrá compartir su amor con usted y también bendecirlo abundantemente durante su vida en esta tierra. Para ello, deberá conocer el corazón de Dios y transformarse en alguien de espíritu. Santiago, capítulo 1, versículo del 22 al 23 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Repito el pasaje, escúchelo con mucha atención. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermano, no importa cuánto pueda saber de la palabra de Dios, si no practica lo que ha oído, se estará engañando a sí mismo. Será como aquel que se mira en un espejo y al poco rato se olvida de lo que ha visto. Los animo a que graben esta palabra de Dios en su mente y la reflejen en su estilo de vida. Corrijan todo aquello que deban corregir y así Dios les dará fuerza, poder y fortaleza para vivir de acuerdo a su palabra. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal,
Fuera, todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido a sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.